con nuestro programa. Sigue viendo Católicos en Movimiento. Ya estamos de regreso y vamos a seguir platicando acerca de estas causas de impedimentos del matrimonio. Les recordamos que estamos aquí grabando nuestro programa en lo que es el Obispado de la Diócesis de Córdoba y en la que estamos aquí platicando con el vicario judicial, el presbítero Alejandro Vázquez. ¿Nos puede seguir comentando acerca de estas cosas, por favor? Ajá. Bueno, otro impedimento que hace inválido el matrimonio es, por ejemplo, el rapto. Este hombre se lleva a esta mujer con la intención de casarse, o sea, el rapto, la retiene ahí y entonces eso impide que se casen porque pues de alguna manera no hay libertad en la persona al ser raptada, ¿sí? Y que bueno, parece de película, ¿no? Pero pues llega a darse en ciertas comunidades, ¿no? Luego a ciertos lugares culturales o indígenas que se roban a las muchachas, ¿no? Y todo eso, entonces, y que ya después a veces la muchacha pues dice, pues ya ni modo, ya me robó, ya qué hago, pues ya no me queda otra más que casarme, ¿no? Que de hecho eso no es mal visto en algunas comunidades. En algunas comunidades es la tradición. Sí. Pero bueno, habría que ver, sería difícil entender esa tradición, sí, ¿no? Entender esa tradición, pero de alguna manera se cuarta la libertad de la persona, no te la puedes llevar y obligarla a casarte, ¿no? A veces aceptan porque pues la mujer siente que pues ya qué va a hacer, ¿no? Ya fue el hombre, a lo mejor ya la hizo suya y ya no le queda otro remedio. Sí, pero eso es un impedimento, por eso se pregunta, ¿vienen libremente? Nada los está obligando, no hay nada que los esté forzando a casarse. Sí, y ese es uno de los impedimentos del matrimonio. Otro impedimento se llama el impedimento de crimen. ¿Qué consiste? Que a lo mejor, por ejemplo, este hombre ya no quiere seguir casado con esta mujer, ha encontrado otra con la cual quiere casarse. Y entonces, bueno, si de alguna manera directamente asesina a su esposa o manda asesinar, ¿sí? O la otra persona con la que se va a casar, ella realiza ese asesinato, entonces, para quedar libre del vínculo, entonces eso se llama impedimento de crimen. Que si se comprueba de que hubo ahí ese asesinato, aparte de que es un delito, pues es un impedimento, ¿sí? Un impedimento para realizar el matrimonio, que bueno, pues ahí serían casos muy excepcionales, ¿no? Pero previniendo que se fuera a dar, sí, están contemplados. Y eso es a perpetuidad en el tiempo, ¿no? A lo mejor lo realizó hace 20, 30 años, ¿no? Y dice, pero ya me vine a casar hasta apenas ahorita, no, pues sigue siendo el impedimento, ¿no? De crimen, porque es que se quiso liberar de una manera, bueno, pues no correcta, cometiendo un asesinato, un crimen, vamos. Otro impedimento es el de consanguinidad. Los familiares, entre familiares no puede haber sacramento del matrimonio, ¿no? Hasta el 4º grado de consanguinidad. ¿Sí? ¿Cuál es el 4º grado? Bueno, mira, los grados se cuentan así. Entre papás e hijos es el 1er grado. Entre hermanos es el 2º grado. Entre los tíos, hermanos del papá y de la mamá, es el 3er grado. Entre los hijos de los tíos, que lo conocemos como primos hermanos, es el 4º grado. Hasta ahí es el impedimento. Si no puede haber matrimonio hasta el 4º grado, es decir, los primos hermanos, ni los tíos con los sobrinos, ¿sí? No puede haber. Ya al siguiente grado, que vienen siendo así los primos hermanos con los sobrinos, pero que entre ellos son primos hermanos y los sobrinos, entonces ya es 5º grado, ya no hay impedimento. O los primos segundos, que les llaman, esos ya no hay impedimento, ¿sí? Pero entre primos hermanos sí es impedimento. Que el obispo puede dispensar este impedimento, sí lo puede hacer, pero generalmente se dispensa en el caso de que ya son primos hermanos que ya tienen tiempo viviendo juntos,
que ya incluso ya tienen hijos. Entonces, en ese caso, bueno, se dispensa, el obispo puede dispensar ese impedimento y que se les conceda el sacramento del matrimonio. Pero generalmente en esos casos, cuando ya tienen tiempo viviendo juntos y que generalmente ya hay hijos en la familia. Okay. ¿Sí? El otro impedimento es el de afinidad en línea recta. Sí, el hombre y la mujer se casan, a lo mejor él o ella ya tenían hijos antes de casarse, fallece la mujer, el hombre no puede casarse con las hijas de la mujer la mujer que muere, ¿no? O la mujer no puede casarse con los hijos del hombre que estuvo casado, ¿sí? Ahí sí no puede haber esa unión, se llama impedimento de afinidad. Que es parecido, el otro se llama pública honestidad, que es parecido. En el primero hubo sacramento del matrimonio, en otros a lo mejor no hubo sacramento del matrimonio, solo estuvieron casados por el civil o nada más vivían en unión libre, pero todo el mundo sabía que estaban juntos. Igual que fallece ella, él no puede casarse si ella tenía ya otras hijas, por ejemplo, otra hija con otro esposo o otra persona, que sería así como le dijimos los hijastros, vamos, ¿sí? No se pueden casar con los hijastros. ¿Sí? Esto sería más un tema ético, moral, que realmente sí. de parentesco, ¿no? Sí, por eso se llama de pública honestidad. Sí, más hablando así de la moral, no de que no es. Y el último es el de parentesco legal. Sí, si tú adoptas una hija, una niña, y ya lo adoptas, ya legalmente es tu hija. Por lo tanto, no podrás nunca casarte con ella. Aunque no sea de tu sangre, pero legalmente es como tu hija, entonces no se puede. Y si esta pareja tiene otros hijos y adoptaron una niña, por ejemplo, pues legalmente ellos dos son hermanos, aunque no sean de la misma sangre, pero son hermanos. No hay consanguinidad entre ellos, pero legalmente son hermanos y por lo tanto no se les puede dar el sacramento. En el caso de parentesco legal, o sea, en los hijos adoptados, ellos sí se pueden casar con los primos hermanos. ¿Sí? En ese caso sí ya no hay el impedimento de consanguinidad, porque no hay, con los hermanos legales sí, pero con los primos hermanos legales no hay impedimento, porque no son de la misma sangre, genéticamente, bueno, pues ya no hay tantos problemas, ¿no? Sí. En la unión. Y más que nada, bueno, no son tanto los problemas para ellos, ¿no? Hablando de genéticamente, sino sería para los hijos, ¿no? Porque hay riesgo, ¿no? No quiere decir que todos los hijos de los primos hermanos van a nacer con algún problema, pero sí hay un riesgo, ¿no? Sí, de que sí, porque ya nos decía que sí hay primos hermanos que han formado una familia, tienen ese vínculo y, bueno, han procreado. Y ya en estos casos se puede dar la dispensa del impedimento. Y estos serían prácticamente los 12 impedimentos que se revisan especialmente en el momento de la presentación matrimonial. Ahí que no haya nada de esto, ¿sí? Ahora vienen los que llaman causales de nulidad, que es cuando ya se hizo la ceremonia, ya vivieron juntos, pero generalmente pasa un tiempo y se separan, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya están separados, ya tienen tiempo viviendo separados, y entonces cuando solicitan a la iglesia que se haga un juicio de revisión de ese matrimonio para ver si fue válido o no. Ahí es donde entran ya los que se llaman causales de nulidad. Ahora que decía la palabra válido, en el matrimonio hay esto que se da, por ejemplo, en el bautismo, que es la validez y la licitud. Bueno, ¿qué es la validez y qué es la licitud? Válido es aquello que realmente recibes, ¿sí? El bautismo lo recibes y quedas bautizado, es válido. Y la licitud es el camino por el cual recibes ese sacramento, por ejemplo, ¿sí?
La Iglesia señala unos procedimientos y todo eso que debes cumplir para que recibas válidamente este sacramento. Entonces, cuando a veces lo recibes, pero no por el camino que ordinariamente se señala, se dice que fue ilícito, pero válido. Lo recibiste válidamente, pero no lícitamente, ¿no? Entonces, así es, habría varios casos que pudieran ser señalar, ¿no? Pero en general es así, la validez es que realmente recibes el sacramento, pero a veces no lo recibes lícitamente por los procedimientos que se deben. Sí, y que entonces, por ejemplo, digamos, alguien hace la primera comunión y el obispo señala que para hacer la primera comunión pues tiene que llevar un tiempo de preparación, ¿sí? Que debe llevar el catecismo y todo eso, ¿no? Entonces el que cumple, realiza su catecismo, aprueba su catecismo y todo eso y ya recibe válidamente el sacramento. Pero si alguien por ahí le dice, no, pues nada más dale una plática ya de qué es la Eucaristía y ya que reciba la primera comunión, bueno, pues lo recibe válidamente, pero no lícitamente, porque no siguió todo el procedimiento, ¿no? Entonces eso es lo entre válido y lícito. Ahora, me preguntabas del bautismo, por ejemplo, si para recibirlo válido, bueno, mira, para recibirlo válido, el bautismo, bueno, tiene que ser como lo manda nuestro Señor Jesús, ¿no? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y utilizando agua, ¿sí? Esa es la forma. La materia y la forma que se utilizan en el sacramento. Entonces, para que sea válido, tiene que utilizarse agua. ¿Qué sería la materia? La materia y la forma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está bautizado válidamente. Ajá. Esto sea por cualquier católico cristiano. Ajá, católico. Si hay otra religión o hermanos separados que bautizan con esa misma intención, sí, que dijo nuestro Señor Jesús del el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, entendiendo que los tres forman la Santísima Trinidad y utilizan agua, se considera válido. Pero si algunos llegan y nada más, yo te bautizo en el nombre del Padre nada más, y al Hijo y al Espíritu Santo lo excluyen, entonces es inválido. Como hay algunas religiones, por ejemplo, que ya no aceptan a nuestro Señor Jesús, no lo aceptan como Hijo de Dios, ¿no? Que lo aceptan nada más como un profeta o algo así, como un ser humano nada más, pero no como Dios, pues eso ya no dan válidamente el bautismo. Y si alguno de ellos pasa a la Iglesia Católica, tenemos que bautizarlo. Sí. Bueno, continuamos con las causas. Las causas primero, una es el grave defecto de discreción de juicio, ¿sí? Son incapaces de contraer matrimonio los que tienen primero es los que carecen de suficiente uso de razón, primero. Sí, para que tú recibas válidamente un sacramento, bueno, pues debes tener conciencia y conocimiento de lo que estás recibiendo, ¿no? Entonces, una persona que padece o carece de facultades mentales, pues que no entiende bien lo que está recibiendo ni nada, pues eso es una causal de nulidad, ¿no? Lo recibió o se realizó la ceremonia, pero no hubo sacramento, ¿no? Porque pues, no hubo suficiente uso de razón en el momento de la realización. O incluso se puede dar en el caso de que una persona llegue total en estado de embriaguez o drogado a la ceremonia, ¿no? Y llega ahí y todo y que según él promete y al otro día jamás se va a acordar de lo que hizo, ¿no? Pues digamos ahí no hubo el suficiente uso de razón, ¿no? Si llegara a suceder eso en una ceremonia, que llega el novio así en ese estado, pues no se puede hacer el consentimiento, porque de alguna manera el estado de embriaguez o la drogadicción pues les hace carecer del uso de razón para conscientemente dar esa promesa. Okay. Ese es uno de los casos, ¿no? Cuando padecen, por ejemplo, alguna enfermedad grave como es la esquizofrenia, ¿sí? La bipolaridad, ¿sí? Cosas así. Principalmente la esquizofrenia, ¿no? Que es
cuando que son personas que de alguna manera, de algún modo se salen de la realidad y empiezan con ciertas alucinaciones, todo eso. Entonces, si es y es en cierto grado tiene la enfermedad que pues no le impide ser muy consciente de la realidad y de todo, pues no tampoco puede recibir el sacramento. Es una causal de nulidad. El otro que te decía es el grave defecto de discreción de juicio. Estamos aquí con acordeón. ¿Qué es el grave defecto de discreción de juicio? Es, por ejemplo, cuando no se piensan bien las cosas, se toma una decisión precipitada. A veces no tienen ni un mes de conocerse, o se conocieron en un baile, qué sé yo, se fueron por ahí, se divirtieron, según se gustaron, todo eso. No, pues vamos a casarnos, sí, nos casamos, todo eso, ¿no? Entonces no hubo suficiente tiempo de noviazgo para conocer a la persona, para realmente cimentar un amor entre ellos, que a lo mejor la persona dice, no, pues me conviene casarme, se ve que es buena gente, todo esto, ¿no? Pero no es tanto por el amor a la persona, sino porque me conviene como persona, porque a veces tengo ciertos problemas en la casa, ya quiero salir de la casa, ya no quiero estar con mi familia, y mejor, pues de una vez me caso, ¿no? Eso ya me va a hacer libre, o que ya hombres o que se encuentran ya solos y que dicen, pues sí, me hace falta una esposa que me atienda, que me ayude y todo eso. Entonces, y ven, no, pues esta sí me conviene, se ve que es trabajadora, se ve que sabe cocinar, lo que sea. Entonces, hay otras causas que te buscan, ¿no? Sí. Al matrimonio. Entonces, eso se llama grave defecto de discreción de juicio. O sea, las razones por las cuales te quieres el matrimonio no están bien pensadas, no están fundamentadas, no hay fundamento, ahora sí no se construye sobre roca, se construye sobre arena. No lo están haciendo por la razón que debería de ser. Debe ser con el tiempo necesario y el amor, principalmente el amor que debe haber entre la pareja, ¿no? No hay nada de eso de que yo aprenderé a creerlo. Ya en el matrimonio, luego hay casos, ¿no? De que, no, pues es que date cuenta que él es así, de esta manera, tiene sus defectos y no va a funcionar y quién sabe qué. Ya casado se compone. Si piensan, dicen, no, ya una vez casado se compone la cosa, ¿no? Entonces también ahí puede haber un grave defecto, ¿no? De discreción de juicio. Entonces esa es una causal, ¿no? O sea, no, las razones no fueron bien pensadas, fue una decisión precipitada, una decisión así tomada al vapor. Claro que ya una vez juntos pues no funciona. Claro. Esos matrimonios no duran 1 año, 2 años y ya quieren separarse, o sea, ya no se soporta. Sí, ha habido unos más porque la verdad a veces uno de ellos se aguanta, ¿no? Y eso es un sufrimiento porque en lugar de disfrutar la vida del matrimonio sufren estando juntos. Es cuando se suele decir, es mi cruz, Dios me la puso y la tengo que aguantar. Ajá, a veces piensan así, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, no puede ser. La cruz siempre tiene un fruto positivo. Jesús sufrió en la cruz, pero hubo un fruto, la salvación de nosotros los seres humanos. Si tú dices que tienes una cruz, sufres, pero no hay un fruto, entonces no es un cargar la cruz en el sentido cristiano, sino que estás soportando una situación que no deberías. Claro, es un martirio. Sin ninguna recompensa. Sin ninguna, ándale. Otro impedimento es, por ejemplo, cuando las personas son incapaces de cumplir sus deberes y obligaciones del matrimonio. Sí, que hay un grado tan de inmadurez en la persona que nunca fue responsable, o sea, se casan, pero a lo mejor nunca trabaja, no sabe administrarse, no sabe hacer nada, o sea, es un adolescente, pero, o sea, en el sentido de que no de que los adolescentes negativamente hablando, no, sino en el sentido de que todavía no alcanzan la madurez. Sí, o sea, toda persona para poder casarse debes tener un grado de madurez. Por la responsabilidad que conlleva. Y si no tienes esa madurez, pues eso es una incapacidad, pues no vas a cumplir. ¿Sí? O que tengas, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, que esa enfermedad te lleva a tal grado, te afecta a tal grado que no cumples tus deberes. Sí, o que por ejemplo es el de los bipolares,
Sí, la enfermedad, eso de que ya ven que cambian de un estado de ánimo al otro extremo, a los extremos, ¿no? Pueden estar muy alegres, muy eufóricos y al rato están deprimidos y todo, ¿no? Y eso les impide la enfermedad. Si les impide la enfermedad cumplir sus deberes, bueno, pues es una causal de nulidad. Claro que, acordémonos, la causal de nulidad viene desde antes de la celebración, o sea, en el momento, o más bien en el momento que se está dando la misa, ya hay el problema, ¿sí? Ya está el problema ahí. Ahí es donde ya, por eso Dios no los casa, porque ya está el problema ahí. No es que venga después. Por ejemplo, alguien se casa y descubre que es bipolar. Pero la enfermedad le da después, entonces no es causal de nulidad. Pero si ya sabiendas de que tiene esta enfermedad, se casa, sí es causal. ¿Qué? Sí, porque en el momento sí, ¿no? O por ejemplo, se casan bien y todo eso, y dicen, es que él me fue infiel. Bueno, pues sí te fue infiel, pero fue años después de casados, ¿no? Entonces ahí pues más bien fue un descuido, no supieron cuidar su matrimonio, pero no es causal de nulidad. Pero si él, desde el que tú te estabas casando, él ya en ese momento ya andaba con otras, ¿sí? O inmediatamente después de que estabas con él ya descubres que ya estaba con otra persona, pues quiere decir que el problema ya lo tenía desde que se estaba casando. ¿Con otra persona hablando como relación o como familia? No, como relación. Okay. Nada más con el hecho de tener otra persona como relación. Sí, porque luego se han presentado casos así, ¿no? De que, pues es que miren, nos casamos, todo eso, y después descubro que desde que éramos novios ya andaba con otra persona, y después de casado seguía con esa persona y después buscaba otra. No, pues entonces esa persona está excluyendo uno de los fines del matrimonio esenciales, que es la fidelidad. Esa es otra causal, como la que te decía de excluir los hijos. Sí, entonces es otra causal. Otra causal de nulidad, por ejemplo, es el dolo, el engaño. Yo cuando soy novio de ella, bueno, pues le digo que soy fulano, que tengo esto, que me presento de una manera muy amable, muy especial con ella, y la ilusiono y la enamoro y la emociono, y acepta casarse conmigo. Ya una vez casados, ahora sí me quito la máscara, y entonces ya me demuestro cómo soy. Ese es un dolo. Tú no te presentaste realmente como eres para que la persona te conociera, sino que engañaste para que ella o él aceptara casarse, ¿sí? Claro. Porque puede ser ambos, él puede ser engañar o ella puede engañar, ¿no? Entonces, cuando hay una mentira o se miente en algunos aspectos importantes para el matrimonio, en el noviazgo, para que él o ella acepte casarse, y ya una vez casados ahora sí, como dicen popularmente, se les cae la máscara, entonces eso es un impedimento. Digo, una causal de nulidad, ¿sí? El dolo, ¿sí? Hay otros impedimentos, ¿sí? Como la simulación. ¿Qué es eso de la simulación? Sí, pues igual tú vas a ir a casarte y todo eso, pero tú por dentro tienes otra intención. Sí, entonces estás prometiendo, pero nada más de palabra, pero no de intención. Claro. Estás simulando el matrimonio ahí con él. O sea, prometo serte, sí, prometo serte fiel, pero yo no quiero eso, ¿no? Estás simulando, no estás excluyendo ya una promesa, o sea, estás haciendo falsamente esas promesas. Uh-huh. Entonces a veces se descubre, ¿no? No, pues es que se casó conmigo, pero la verdad ya después me di cuenta que él no creía en el sacramento del matrimonio. Lo único que quería quería estar, y como ella le dijo, sí me voy contigo, pues si me caso por la iglesia, ¿no? Y el otro dice, bueno, pues está bien, ¿no? Pero en realidad él no creía en el sacramento del matrimonio, ni creía, ni lo deseaba, ni nada. Uh-huh. Entonces ahí está, en el momento que está casándose, está fingiendo, ¿no? No le dice a ella, no creo, ni nada, ¿no? Pero está simulando que sí cree. Entonces ya ahí también ya es un engaño. Un engaño, falsamente, ¿no? El que se casa con violencia o miedo grave, sí, que
pues bueno, si no te casas conmigo, pues voy a hacerle daño a tu familia, y ya sabes todo eso. Entonces ya es allí hasta hay violencia y hay miedo. La persona no se casa por miedo, ¿no? Y ya no hubo libertad. No hay libertad, ¿no? Y por lo tanto no hay sacramento. No hay sacramento. O hay uno que se llama miedo reverencial. Antes se daba mucho, ¿no? De que, bueno, mira, mijita, ya vimos que este hombre te conviene, es buena gente, ya vino a pedir tu mano y ya le dijimos que sí, ahora te casas con él. Pero ahí es cierto, pues son los papás, ¿no? Sí. Y entonces la joven pues tiene miedo contradecir la voluntad de los papás y todo, y entonces por eso se llama así miedo reverencial al papá, a la mamá, y por no contradecir lo que los papás piden, bueno, pues sí me caso, ¿no? O los famosos matrimonios arreglados. Ándale, que los arreglen. Entonces por obediencia a los papás y todo eso, pues acepta casarse aunque no esté enamorado o enamorado de ella, ¿no? Entonces se le llama miedo reverencial. Y así te digo, bueno, cada caso es especial, cada caso es distinto. Cuando llegan aquí los casos, bueno, hay que leer su historia y revisar si hay una posible causa de nulidad. Hay unos casos que son muy evidentes, y sí, pues, luego se encuentra una causa. Hay otros que hay que, bueno, vamos a investigar más. La persona, el que viene a hacer la solicitud se le llama parte actora, y entonces ya presenta su escrito, se lee uno, lo reviso con él, le pregunto más cosas y todo. A veces quedan dudas entre sí será, no será. Por eso es muy importante citar a la otra parte. La cito o lo cito, y ya viene y le presento el escrito que presentó esta otra persona, que me dé su opinión y todo eso. Eso nos ayuda a entender más y nos ilumina para poder, bueno, hacer el juicio. Y ya ahí se ve, y de ahí tienen que presentar testigos, que lo que ellos dicen realmente así fue, 4 testigos mínimo. Ya sea el actor, ya sea la parte conventa, o ambos tienen que presentar testigos. Y una vez que ya se hizo todo lo interrogatorio de las dos partes y de los testigos, entonces ya se hace el defensor del vínculo, que en este caso es el padre Arturo Cisneros, que es párroco de Yanga. Él revisa, y entonces él manda un documento, un acta, donde dice: no tengo ningún vínculo que defender. O sea, ya revisé el caso y no encuentro algo que diga yo, no, si es válido este matrimonio por eso. Entonces pone, no encuentro vínculo que defender. Al no encontrar el vínculo que defender, entonces yo ya como juez puedo dictar sentencia de nulidad. Por la causal tal, se declara nulo este matrimonio, por estas situaciones que se dieron ahí. Y de ahí, bueno, lo mandamos al Tribunal de Jalapa, que es nuestra segunda instancia. Ellos revisan nuevamente el expediente y ya ellos hacen, si me confirman la nulidad de la declaración de nulidad que hice, entonces ya se declara nulo. Tiene que haber 2 tribunales y los 2 deben decir que es nulo. Muy bien. Sí. Bueno, con esto vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar ya en nuestra parte final del programa para seguir comentando de esto que es el matrimonio y esta parte que es donde se unen los dos sacramentos, que es el orden sacerdotal. Vamos a un corte y regresamos. No te despegues de tu pantalla. Estás viendo Católicos en Movimiento.